En este seminario voy a contarles un poco sobre enfermedades transmitidas por Aedes aegypti, después un poco sobre el sistema de alerta temprana y cuál es el principal objetivo de estos sistemas. Después les voy a contar de 4 sistemas operativos de alerta temprana de dengue. Punto número 4 es como una especie de punteo de cosas importantes a tener en cuenta en el desarrollo de estos sistemas, en base a estos 4 operativos que les voy a contar. Y por último, un resumen de cómo planeamos desarrollar el sistema de alerta temprana de dengue como parte de mi doctorado. Bueno, para arrancar un poco contando sobre Aedes aegypti, que es esta especie de mosquito que presenta este patrón de coloración característico con puntitos blancos. Es vector de varias enfermedades como el chikungunya, la fiebre amarilla o el Zika y el dengue. Y estas enfermedades, en las últimas 5 décadas, se consideran como enfermedades emergentes o reemergentes, debido a a un aumento en la cantidad de casos de enfermedades. Y al emerger o reemerger de esta manera, genera una sobrecarga en el sistema de salud que ya están sobrecargados por muchas otras enfermedades, muchos otros aspectos. Se estima que aproximadamente 390 millones de infecciones de estas enfermedades se dan al año en alrededor de 100 países a nivel mundial y que aproximadamente 2,5 billones de personas habitan en áreas de riesgo para estas enfermedades. Y si pensamos en futuro, también esperamos que esta problemática siga creciendo, siga acrecentándose, debido al aumento de la urbanización, al cambio climático que genera condiciones para que esta especie se expanda, aumente su distribución, su abundancia. Así que en esto está la base, digamos, de generar este tipo de herramientas para afrontar estos desafíos. Para estas enfermedades, estas 4 enfermedades que les mencionaba, solo existen vacunas para la fiebre amarilla, que estén ampliamente administradas, digamos, y particularmente para el dengue no existen vacunas. Entonces, la forma de afrontar estas enfermedades, de generar herramientas de control o de vigilancia, es a través del control de la especie vector. Y aunque existiesen vacunas, esta medida de controlar el vector es muy eficiente para controlar los brotes o mitigar estos brotes. El problema es que muchas veces la información que se genera es escasa o inexistente en relación a cómo controlar este vector, o a veces llega tarde en función de los brotes en determinados lugares. Y de acá surgen también los sistemas de alerta temprana, en particular de dengue, que estos sistemas buscan ser sistemas operativos que brindan información con un tiempo previo adecuado antes de que ocurra un brote o un aumento de enfermedad para preparar una respuesta en los sistemas de salud. Algunas cosas como importantes de los sistemas de alerta temprana, que son indicadores tanto en tiempo como en espacio para generar una respuesta, una señal o una alarma frente a un incremento de casos o frente a un riesgo inminente de un brote. Buscan generar una herramienta que les permita a las autoridades a las autoridades gubernamentales estar preparadas y generar una respuesta con un tiempo adecuado. Entonces, por estas características, son herramientas que vienen como siendo cada vez más importantes para mitigar el impacto de brotes. El problema es que esta dinámica entre el vector, en este caso Aedes aegypti, y el patógeno, o sea, el virus del dengue, y las personas puede ser como muy compleja de modelar y se puede afrontar como de distintas maneras, utilizando distintas metodologías, distintas variables. Entonces acá surgió la idea de armar este seminario para contar 4 sistemas operativos de alerta temprana de dengue. Cuando decimos operativos, hacemos referencia a que están como insertos en algún sistema de vigilancia de algún lugar. De estos 4 sistemas de alerta temprana, el 1 y el 2 están relacionados, son como una primera y una segunda generación del mismo sistema, y el 3 y el 4 también presentan alguna especie de relación porque usan una metodología similar. Entonces, arranco por el primero. El primero tiene como objetivo definir y detectar brotes de dengue usando casos probables y casos hospitalizados de dengue y predecir esos brotes usando variables entomológicas, meteorológicas y epidemiológicas. En relación al lugar de aplicación, fue en 5 países, que son Brasil, República Dominicana, México, Malasia y Vietnam. Se utilizó un periodo histórico para calibrar los modelos entre 2007 y 2011 y un periodo de evaluación de 2012 a 2013. En relación a la unidad temporal y espacial, la unidad temporal fueron semanas epidemiológicas
Y la unidad espacial, en principio, los autores querían que sean como a nivel de distrito, municipalidad o localidad, según los distritos geográficos de cada país, pero debido a la escasez de datos no lo pudieron hacer así, entonces asumieron que dentro de cada país la relación entre las variables entre las variables era la misma, dentro del mismo país. Entonces se trabaja, digamos, a nivel de país. El tipo de modelo que utilizaron acá los autores es un modelo de regresión logística combinando dos enfoques. Por un lado, algo que se llama método de Shewhart y por otro lado, el canal endémico. Este método de Shewhart es utilizado principalmente para el control de calidad en industrias, que lo que hacen es como usar variables y definir umbrales. Como variables para determinar cuando la situación está bajo control y cuando está fuera de control. Entonces se establece un umbral y si los valores de una determinada variable están abajo de ese umbral, se dice como que si la situación está bajo control, y si se supera, como está fuera de control, y se genera una señal. Y por otro lado, el canal endémico, que es muy utilizado en la epidemiología, que tiene que ver con hacer como si fuera un análisis de una serie temporal para ver cuántos son los casos esperados de alguna enfermedad. Se tiene en cuenta, bueno, la media en un periodo histórico y el desvío. Entonces, en estos modelos de regresión, las variables que utilizaron fueron, en cuanto a lo meteorológico, la temperatura, las precipitaciones, la humedad. En lo epidemiológico, la edad promedio de las personas que contraían la enfermedad. El caso de dengue probable y el caso de dengue hospitalizado. Y también en un principio querían incluir las variables entomológicas, varios índices, pero debido a la escasez de datos y esta asunción que tuvieron que hacer a nivel de país, no lo pudieron incluir. Y algo importante también es que todas estas variables, tanto en este modelo como en el otro, en los otros tres, estas variables tienen, además de el valor en sí, están como asociadas a un periodo de retraso. Porque, por ejemplo, si tomamos la temperatura, que haga una determinada temperatura hoy, no quiere decir que hoy tengamos un brote, sino que eso tiene un retraso del tiempo. Entonces, cada variable tiene como un retraso del tiempo determinado. Esto un poco de resultados de este primer sistema de alerta. Ahí en el gráfico vemos en el eje X las semanas epidemiológicas y después en el Y vemos con rectángulos la incidencia, los casos reales, digamos, cada 1000 personas. Después con la línea punteada roja vemos el canal endémico, que es esto utilizado en epidemiología, que tiene que ver con la cantidad de casos esperados en el año. Como ven, va variando a lo largo de los años. Acá tenemos representados 3 años. Y también este canal endémico, estos casos esperados, se calculan con un periodo de tiempo de cantidad de casos previos y posteriores. En este caso utilizaron este rango de tiempo de 13 semanas. Esto quiere decir que si nos paramos en una semana, miramos 6 semanas para atrás y 6 semanas para adelante para calcular esta cantidad de casos esperados. Y también en este canal endémico utilizaron un valor de Z, que ahí dice que es de 1.25, que este valor es también como para rankear o subir o bajar este valor de los casos esperados. También en este trabajo probaron distintos valores de Z a ver cuál se ajustaba mejor. Y después también vemos en el eje Y a la derecha dos cosas que dice señal de brote y periodo de brote. La diferencia entre estas dos cosas, que están representadas la señal de brote con puntos negros y con rojo los periodos de brote, es que la señal de brote son necesarias 2 señales de brote para que se genere un periodo de brote. Entonces, si tenemos 2 semanas que se generan, o sea que alguna variable supere el umbral esperado, se genera una señal de brote. Y con 2 semanas consecutivas se genera un periodo de brote y ahí sí se está como frente a un riesgo de brote. Y después cuando no tenés 2 semanas consecutivas de señal de brote, no se genera este periodo. Y un poco en relación a los resultados de las variables epidemiológicas, las que resultó más predictivas de los brotes fueron los casos probables de dengue, y en relación a las variables meteorológicas, debido a la escala geográfica tan grande, como que las estaciones meteorológicas como que no pueden correlacionar bien, entonces tenían ciertos problemas y bueno, llegaron a la conclusión de que necesitaban como más estaciones meteorológicas para estimar esas variables, y que también estas variables son importantes en incrementar el riesgo de transmisión de la enfermedad, sobre todo por generar, por ejemplo, más actividad de los mosquitos,
más que en pronosticar brotes, pero sin embargo es como importante seguir considerando este tipo de modelos. Y en relación a la definición de los brotes, si utilizar para estos casos esperados por el canal endémico, si utilizar casos hospitalizados o casos probables, los autores llegaron a la conclusión de que los casos hospitalizados son como más informativos que los probables de dengue, pero que si uno no tiene los casos hospitalizados, porque capaz no llegan en el periodo que uno necesita, los casos probables también se pueden usar. Y un poco de conclusiones de este sistema, que bueno, esta combinación entre el método Sheward y el canal endémico es un enfoque simple y útil para representar el riesgo de dengue. Que la importancia de que los sistemas de vigilancia gubernamental estén estandarizados y que sobre todo en escalas geográficas tan grandes, la calidad de los datos que sean como comparables, que puedan aplicarse el mismo modelo en distintos lugares. Y en relación a las variables meteorológicas que fueron importantes para predecir los brotes, y que decían que debido de vuelta a la escala geográfica, como que se podían utilizar herramientas de interpolación del sensor remoto para generar predicciones en lugares donde no había estaciones meteorológicas. Y a futuro lo que los autores proponían es que incorporar cuestiones de herramientas de sensor remoto para pronosticar a escalas menores. Entonces, eso sería el primer sistema de alerta. El segundo, que como les decía es como una segunda generación de este primero que les contaba recién, la idea con este trabajo es, lo que hicieron fue utilizar el sistema de alerta temprano 1 que les conté recién por un periodo de testeo de 7 a 10 meses y aplicaron encuestas o cuestionarios a las personas usuarias de este sistema para ver cómo era la aplicabilidad del sistema, si era fácil de usar o no, si brindaba herramientas como que fueran útiles a la hora de tomar decisiones y si recibían como una especie de asesoramiento sobre cómo utilizar este sistema. Entonces, con ese cuestionario, después del periodo de testeo, lo que hicieron fue generarle modificaciones a este sistema de alerta temprana como para mejorarlo y generar un nuevo sistema con estas mejoras incluidas. Acá sí se redujo la escala y se trabaja a nivel de distritos, se trabajó en 10 distritos de Brasil, Malasia y México, y se utilizaron el mismo modelo que combina el método Sheward y el canal endémico. En relación a las variables, casi todas fueron las mismas que en el otro, salvo, bueno, en los casos de dengue también se agregaron los casos de dengue confirmados en laboratorio. Se agregó una variable epidemiológica que es el serotipo de los casos de dengue, y en uno de los distritos se tuvo en cuenta un índice de Ovi-Trampas en México. Se tuvo en cuenta el índice de Ovi-Trampas con la tesis. Acá para mencionar un poco de las modificaciones en base a las respuestas de los usuarios, uno de los principales cambios fue el paso a un software libre, se pasó a R todo, que esto aumenta la accesibilidad de la herramienta, permite que más usuarios accedan a esta herramienta. Se cambió la escala de nivel país a nivel distrito, que es una escala mucho más reducida, y al ser mucho más reducida también te permite como seleccionar los distritos que les proveen mayor precisión en los datos y datos más completos. También se redujo este promedio de casos esperados para calcular el canal endémico. Como les decía antes, habían usado 6 semanas para atrás, 6 semanas para adelante, ahora usaron 3 para atrás y 3 para adelante, o sea, 7 semanas en total. Se sumaron algunas variables de alarma, como el índice de Ovi-Trampas y el serotipo. Y algo importante también es que acá se utiliza una regresión múltiple. Esto quiere decir que para generar esta señal de alarma puede haber como una combinación de varias variables, a diferencia del otro que solo era como univariable. Y también se tuvo en cuenta relaciones no monótonas entre variables. Esto, por ejemplo, decían de la temperatura, por ejemplo, de que si bien puede que al principio si la temperatura aumenta, también aumenta la actividad del vector y sea como un proxy, digamos, de los casos de enfermedades, llega un punto que si la temperatura sigue aumentando, como que eso es contraproducente con la actividad del vector y deja de ser como más clara. Entonces se tenían en cuenta ese tipo de relaciones. Y también en base a este cambio a software libre, también les permitió a los autores generar un Excel que era enviado a los usuarios de este sistema
con todo el algoritmo corrido, los coeficientes que necesitaban, y los usuarios cargaban como esas tres últimas columnas que están ahí, que tienen que ver con los casos hospitalizados, las poblaciones y las temperaturas. Entonces solo le calculaba el programa. Era como mucho más en tiempo real que el anterior. Es súper simple. Sí, sí, sí. Así que semanalmente todos los distritos cargaban como su información y se calculaba si tenían un periodo de brote. Y un poco de resultados en cuanto a los cuestionarios, esto que le hicieron después del periodo de testeo del sistema de primera generación. Los usuarios estaban conformes, pero que tenían algunos aspectos que tenían que mejorar o que si era posible mejorar en relación a la notificación de casos y la obtención de los datos meteorológicos con la escala que utilizaban, las unidades geográficas menores, que unidades geográficas muy grandes, como que es difícil la toma de decisiones, porque no, o sea, si ven tener información como dónde aplicas o qué haces, en qué lugar, y esas cosas son difíciles de implementar. Y después la utilización de datos entomológicos y la predicción multivariable, ¿no? Con múltiples indicadores. Y en relación a la evaluación de este sistema de la segunda generación con las modificaciones implementadas, se obtuvieron resultados con mayor sensibilidad y valores predictivos positivos, mejor manejo con datos inconsistentes, más velocidad de procesamiento, con una interfaz más fácil de usar y que decía que tenía como mensaje instantáneo, es decir, saltaba algún error, qué hacer en ese error, entonces era como mucho más intuitivo de usar. Entonces, un poco de conclusiones, como remarcar esta importancia de que los sistemas de vigilancia, de la información que generan los sistemas de vigilancia gubernamentales, de que sean electrónicos, esto te permite como un ida y vuelta como mucho más rápido, y de la calidad de los datos. La utilización de software libre que permite una mayor facilidad de implementación en distintos lugares, reportes más instantáneos y mayor accesibilidad a la herramienta. Y también reportaban que falta información sobre qué hacer, porque si bien la escala geográfica se redujo a nivel de distrito, se genera una señal de distrito, pero de vuelta, ¿qué hacemos acá? ¿Dónde aplicamos las medidas o qué campañas hacemos y esas cosas? Entonces eso es el segundo. El tercero, ya cambia un poco. Esto es aplicado en Singapur para pronosticar vuelta de una alerta temprana de brotes. Se utilizó un periodo de entrenamiento entre 2001 y 2010, un periodo de validación entre 2011 y 2012 y una evaluación en 2013. Este pronóstico era de semana a semana, pero con 3 meses de pronóstico. O sea, tenía un pronóstico semanal, pero a 3 meses. Y acá la metodología cambia. Se utilizó una regresión lineal multivariable, pero con un método de machine learning que se llama Lazo, que lo que hace es como encontrar patrones en grandes conjuntos de datos y así en generar como estos coeficientes para los modelos de regresión. Un poco en relación a las variables que utilizaban, bueno, de vuelta la temperatura semanal, media, máxima, el número de horas semanales con más de 27,8 grados, la humedad, después en relación a variables epidemiológicas, los casos de dengue, teniendo en cuenta la tendencia y la estacionalidad de los casos, el tamaño de la población de nativos extranjeros, y acá en relación a las variables entomológicas se utilizó un porcentaje de reproducción semanal de Aedes aegypti. Acá lo que hacen era como considerar cuántos Aedes aegypti había en relación a otras especies, sobre todo la otra especie del género Aedes aegypti. Esto tiene que ver con que Aedes aegypti es como el principal vector y como el vector más eficiente de esta enfermedad, y su presencia como que indica como más continuidad de los brotes o de los casos. Esto es como el flujo de trabajo que se aplicaba. Lo que se hacía, bueno, era entrar los datos de las distintas variables, se hacía un procesamiento de los datos, se aplicaba el método de Machine Learning para generar 12 modelos, uno por cada semana, o sea, 12 submodelos serían, y después estos submodelos se agregaban en un único modelo para hacer una ventana de predicción de 12 semanas. Esto, bueno, un poco de resultados. Las predicciones presentaron una alta precisión, tanto predicciones de la próxima semana como a largo plazo.
MAPE es un porcentaje de error medio absoluto, que es predicción inmediata del 17%, que es bastante bajo, y si bien el error aumenta, si uno predice 3 meses, no es tanta la diferencia, o sea, un 24%, que no es tan elevado. Y después en la figura vemos en el eje X el tiempo de predicción y en el eje Y los casos de dengue por semana. Con líneas negras se ven los casos reales de dengue y con rojo los casos pronosticados. Fíjense que están como cortadas las líneas porque son periodos de 3 meses de pronóstico. Y vemos que, salvo algunos picos, como por ejemplo en 2003 o 2005, algunos picos que se o sobreestiman, las predicciones son bastante acertadas. Entonces, aunque la precisión de estos pronósticos, a medida que predecís con más tiempo de anticipación, la calidad, digamos, del pronóstico es menor, esta herramienta se puede utilizar en Singapur en 2013 y 2014 para predecir brotes con más de 10 semanas de anticipación. Este tiempo de 12 semanas fue restringido para reducir el error o generar predicciones con el menor error posible, pero decían que este tiempo no es tan errado porque las planificaciones de salud con un tiempo corto o mediano, o sea, de semanas o meses, es correcto. Digamos, no te sirve hacer pronóstico de acá a un año para planificar acciones de salud. Después, una de las desventajas de utilizar este método Lazo de Machine Learning es que es un modelo estadístico que genera como muchos predictores, entonces no podés saber el porqué se genera una señal de alarma. Daban el ejemplo de, por ejemplo, en el submodelo de la semana 12, de los más de 200 predictores, que estos predictores, esta combinación de 200 se genera por los distintos retrasos del tiempo y la combinación de cada variable. Y además cada variable puede estar repetida. Dice que en el submodelo de la semana 12 incluía 60 predictores. O sea, tenés una cantidad enorme y no podés predecir por qué se generó esa señal. Entonces decían que una forma de contrarrestar esto sería cómo combinar este modelo estadístico con algún modelo mecanicista que sí te permite interpretar el porqué. Y a futuro los autores querían automatizar las tareas, esto se ejecutaba semanalmente y querían que si se automatizara sea una corrida diaria, digamos, para generar resultados diariamente. Y el último, que lo interesante de este trabajo es que incorpora explícitamente al espacio, es una predicción de espacio temporal, en Singapur también, que bueno, como verán, este modelo y los anteriores son aplicados en Singapur y dice que es un lugar como que no presenta estacionalidad, entonces tiene riesgo de dengue todo el año de corrido y es un área como muy urbanizada, entonces también como que tiene mucho riesgo de dengue. Y por eso también los esfuerzos enfocados en ese lugar. En este sistema se aplicó un periodo de entrenamiento entre 2010 a 2015 y un periodo de validación en 2016. A diferencia del anterior, la unidad espacial es más chica, se dividió Singapur en vecindarios, en 315 vecindarios de aproximadamente 1 kilómetro por 1 kilómetro, entonces se generan predicciones en cada uno de esos vecindarios. El tipo de modelo es el mismo, utilizado el método de modelos de regresión usando este método de Machine Learning. Y en relación a las variables, las dividían en relación a si eran espacios temporales o solo espaciales. Estas variables se combinaban para generar mapas de riesgo dinámicos de dengue. Y acá hay algunas variables que no estaban presentes en los otros, que son interesantes también. En relación a los espacios temporales, sí se tenía en cuenta la temperatura, la humedad en los casos de dengue, pero también se agregaban otras, como por ejemplo el potencial de transmisión, que era ponderado por la conectividad. Esta variable se construyó a partir de información de la principal compañía de teléfonos celulares de Singapur, y se hacía como una estimación de la conectividad entre distintos vecindarios. Después también se tenía en cuenta la antigüedad de las construcciones de cada uno de los vecindarios, como una base de datos gubernamental. Se veía cuántas de las viviendas que estaban en cada lugar tenían una antigüedad mayor o menor, esto en relación a que las viviendas más antiguas o las construcciones más antiguas presentaban como, dice que presentan como más posibilidades de tener refugios, contenedores para la puesta de huevos.
En relación a las construcciones más nuevas, que dice como que se construyen sabiendo esta problemática y tratando de no dejar recipientes. En relación a variables temporales, ten en cuenta la incidencia de dengue a nivel de Singapur completo, o sea, a nivel como más global. Y en relación a variables espaciales, un índice de vegetación y una clasificación de conectividad. Que como les había dicho, el anterior también es de conectividad, pero esto tiene que ver con una conectividad como más, a escala más pequeña. Y esta la calcularon a partir de información del transporte público, de cómo se movía la gente dentro del vecindario, entre los vecindarios próximos. Bueno, un poco de resultados. Los pronósticos que elaboró el modelo también fueron bastante precisos, con una alta correlación con los datos de incidencia de dengue. Ahí en esos mapas son pronósticos a 4 semanas, en 4 semanas epidemiológicas distintas. Vemos con puntos azules los casos reales de dengue, y después los pronósticos con amarillo los lugares donde tenían menos casos predichos, y con naranja los que tenían mayores casos predichos. Y bueno, vemos que las predicciones son bastante acertadas, si bien bueno, hay algunos errores, sobre todo en este primero se ven que hay algunos celitas amarillas que tienen casos, pero también si ven acá no se ve bien representado, en el trabajo decían que una vez que generaron las predicciones, lo que hacían era como ordenar según los vecindarios la cantidad de casos predichos que tenían, y el 10% que tenía la mayor cantidad de casos predichos, ahí era como donde aplicaban estas herramientas de prevención de enfermedades, de campañas de educación, de prevención. Y también de fortalecimiento del sistema de salud y ese tipo de cuestiones. En relación a las conclusiones, que bueno, esta metodología les permitió representar espacialmente en un lugar altamente urbanizado, con una precisión adecuada, el riesgo de dengue. La desventaja, de vuelta como el anterior, que el ASO no te permite interpretar el porqué de los pronósticos. Y por otro lado, que esta metodología presenta una alta dependencia de casos georreferenciados, que decían que esto era posible en Singapur por la buena comunicación que tienen con las autoridades gubernamentales, pero que en otros lugares como que era difícil de extrapolar este mismo modelo. Y a futuro querían también realizar una automatización utilizando datos de notificación recopilados en tiempo real, y esto en tiempo real era posible en Singapur, pero transponerlo a otro lugar es como difícil. Así que bueno, en base a estos 4 sistemas de alerta, como que rescaté algunas como cosas importantes a destacar de estos, puntos a considerar para el desarrollo de un sistema. Y me quedé con estos 6 de arriba, que sería como que sean fáciles de usar e interpretar por las autoridades, que tengan en cuenta variables epidemiológicas, entomológicas y meteorológicas, que sean construidas con software de código abierto, que generen o que tengan en cuenta el espacio explícitamente, la automatización de los procesos, la parte de validación para ver cuán certeras son las predicciones de un modelo, y la parte de generar herramientas o información sobre qué hacer cuando se genera una señal utilizando estos sistemas. Y ese punto que está abajo tiene que ver más con la parte gubernamental, con el sistema de vigilancia y control, que es sumamente importante la estandarización y la calidad de los datos que ellos nos proveen a los que desarrollamos estos modelos, que bueno, es sumamente importante y un poco escapa de uno de sí. Y entonces, bueno, para contarle un poco de cómo planeamos desarrollar el sistema de alerta temprana en el Instituto Ulrich, nosotros partimos de la base de un modelo de dinámica poblacional de Aedes aegypti, que es un modelo que utiliza ecuaciones diferenciales para modelar los distintos estadios del ciclo vital del mosquito, y utiliza tasas y parámetros biológicos, la temperatura y los pronósticos meteorológicos. La idea es que partiendo de este modelo que predice temporalmente, incorporar la parte espacial, utilizando software libre como Python y Grass, incorporar variables de paisaje ambientales derivadas del sensor remoto, variables meteorológicas y socioeconómicas. Una vez que tengamos esto, vendría la parte de validación a través de un convenio con el Ministerio de Salud de Córdoba, que realiza un muestreo semanal de ovitrampa en la ciudad de Córdoba, y también de datos de casos de dengue en la ciudad. Después vendría una parte de automatización que tiene que ver con la automatización de la descarga, el procesamiento y la ejecución del modelo para la posterior publicación en un WebKit para que esté disponible a los usuarios.
Y por último, evaluar la transferencia a otras ciudades con riesgo de dengue de este mismo modelo, como pueden ser Tantada en Salta. Entonces, en base a toda esta información y a estos puntos como importantes, como que dice una tilde o una cruz a cada uno de estos sistemas de alerta y al nuestro, el que queremos desarrollar, y en principio cumpliría todos estos puntos importantes a considerar. Así que bueno, tenemos un trabajo para adelante, pero parece que vamos a tener un tiempo. Ambicioso, ¿no? ¡Ay, pusiste todo! El otro como el cruce roja, nos llevó todos los puntitos. Y también que hacen, digamos, Sí. también van a tener una propuesta Idealmente, de sí. los gobiernos. Y mirar qué aplicaciones. Incluso pensar cosas con control. Con la fumigación es como algo ahí, porque también puede generar resistencia y después si seguís fumigando no funciona. Así que, Ahí está la bibliografía que utilicé y muchas gracias.